pequeñita detrás, como para sacar el caliente. El caliente. Y delante, bueno, era un local como comercial. Vamos a tener que parar. Sí, Vamos a tener que cortarla. Pastora, en el episodio anterior nosotros habíamos quedado en una pregunta inconclusa, que tuvimos que salir corriendo porque empezó la lluvia, pero la pregunta era que cuál era uno de esos desafíos que usted había tenido en el ministerio, que usted había dicho, wow, verdaderamente Dios está respaldando este ministerio. Usted la escuché que empezó a hablar sobre una situación física que había en la iglesia y que el Señor suplió para eso. Entonces, cuéntenos acerca de esa experiencia. Sí, resulta que ya nosotros quedábamos pequeños para el lugar, que el espacio, porque era una plaza comercial, solamente tenía una puerta para entrar y tenía una ventana en cristal, pero que la ventana no se abría. O sea, solo tenía el cristal y tenía una ventanita pequeña atrás, pero bien pequeña, que era como para poner un extractor de sacar aire caliente. Bueno, el caso es que el aire que teníamos era un aire viejo y no tenía la capacidad para poder enfriar el lugar, y al estar tan lleno de personas, porque ya el podio quedaba en medio del pueblo, quedaba la adoración, los instrumentos, bueno, el predicador que iba, bueno, se tenía que adaptar a lo que había, que era predicar sin tener espacio para poderse mover. Bueno, el caso es que yo le digo a la iglesia, el Señor me está hablando mucho de rompimiento, y para venir un rompimiento tiene que venir un terremoto, tiene que venir algo con violencia. Sí. Yo dije, bueno, nosotros tenemos, el reino de los cielos sufre violencia, nosotros tenemos que provocar que venga un terremoto a este lugar para que Dios nos saque de aquí. Bueno, entonces, porque humanamente hablando no se veía salida, o sea, no teníamos las finanzas para nosotros poder, o sea, mudarlo. Wow. Y yo le digo a la iglesia que vamos a hacer 21 días de ayuno y le pongo nombre. Le digo que el ayuno se va a llamar rompimiento. Pero cuando empezamos los 21 días de ayuno, me empecé yo a sentir mal de salud. Me empezó una debilidad, me empecé a sentir mal del estómago, a dolerme la cabeza, a perder la fuerza. Wow. Pero yo entendí que era una batalla que yo tenía que pelear, porque ya la victoria se me había dado. Y recuerdo que un señor que yo había conocido a través de unos miembros de la iglesia comenzó a llamarme cuando yo tenía como 3 días en el ayuno, pero yo no tenía fuerzas. Yo recuerdo que yo me ponía en el piso en el día, así, porque decía, aunque no me pueda parar, pero yo voy a terminar. Y eso era iniciando el ayuno. Bueno, el caso es que él me estaba llamando porque a él había tenido un sueño conmigo. Y él llamó a los miembros de la iglesia que él era amigo y le dice, mira, yo tuve un sueño con la pastora, la estoy llamando, pero ella no me responde. Bueno, cuando yo le respondo, él me dice, mira, yo quiero decirle, yo tuve un sueño con usted, yo me soñé que yo la veía a usted ministrando en un lugar que había muchos jóvenes y yo fui para el lugar. Y cuando usted termina la predicación, que usted sale, el camino que usted va a caminar era un poco difícil. La acera tenía hoyos y tenía como muchos obstáculos. Tenía como escombro en el camino. Y él dice que yo venía con unos tacones y un vestido largo. Y que él dice, no, pero yo tengo que ayudarla. Yo tengo que ir delante de ella quitando los escombros porque ella se va a tropezar y se va a caer. Bueno, el caso es que él va adelante quitándome los escombros y quitando todas las cosas que había para que yo caminara, pero de repente el taco del zapato se mete en un hoyo en la acera y se me queda atascado y él se devuelve y dice, no se preocupe que yo la voy a sacar. Yo le digo que no, porque él quería subirme, como cogerme y levantarme. Entonces yo le digo que no, porque yo tenía miedo como que el vestido, ¿verdad? Entonces él me dice, no se preocupe que yo la voy a sacar de ahí. Entonces cuando él hace así me levanta, él dice que el vestido que yo tenía arriba se rascó, pero que a mí me quedó una vestidura resplandeciente. Wow. Y él ahí se despierta
Y él dice, Señor, yo entiendo que tú me dices que la ayude, pero ¿cómo yo la ayudo? Entonces él dice, era domingo en la noche y él coge para la iglesia. Y cuando él llega, y llega cerca de la iglesia y se baja, y no subió, pero comenzó a caminar el lugar y se acerca más, ve que el lugar está muy lleno y que los hombres están afuera. Dice, ya necesito un local. Y justamente él tenía el local que hoy nosotros estamos vacío. Y su pastor se lo estaba pidiendo para poner una obra ahí. Pero él le dijo a la esposa, no, porque el Señor me dijo que le ayudara a ella, a la pastora Celeste, y yo vi que era lo que ella necesitaba. Entonces ahí él me dice, mire, este lugar para que usted se mude. Bueno, cuando él me lo dijo, yo tenía un poco de temor. Ahí vino un desafío en mí, porque el lugar, aunque ya no era en El Hoyo, pero esa calle, nadie la conocía, nadie pasaba por ese lugar. Era un lugar como que estaba tan apartado que aunque delante de ella pasaba la avenida España, en esa calle la gente no entraba prácticamente. Y yo decía, wow, pero es un desafío llevar la iglesia a ese lugar, porque es un lugar que la gente no transita. Y como que a mucha gente también le va a quedar un poquito lejos, a otro le va a quedar cerca, pero se supone que uno quiere poner la iglesia en un lugar que la gente la vea, sí, o que pueda llegar a él. Pero una cosa hizo Dios conmigo que me quedé impactada. Y fue que, y recuerdo que miembros de la iglesia se me acercaron y me dijeron a mí, ¿usted está segura? Cuando ya nosotros hicimos el contrato y todo, y íbamos a empezar a acondicionar el lugar, a remodelarlo, porque yo entiendo algo, Dios es un Dios de gloria y de excelencia. O sea, donde quiera que Dios se mete, tiene que haber una diferencia. Amén. O sea, Dios no va a habitar en un lugar, Dios no puede llegar a un lugar y el lugar quedarse en ruina. Donde Dios llega, entra la vida. Amén. Llega la luz y se va la tiniebla. Entonces, estuve de acuerdo con los líderes de que nosotros debíamos, aunque él me estaba dando el lugar, me estaba dando una ayuda porque me lo estaba dando a un precio bien cómodo que nosotros lo pudiéramos pagar, pero el lugar necesitaba ser restaurado. Estaba totalmente deteriorado y tenía una condición que el patio, bueno, todo necesitaba un cambio. Y entonces decidimos, antes de mudarnos, remodelar el lugar, porque yo creo que Dios es un Dios de honra y que todo lo que vamos a hacer para Dios debemos hacerlo con gloria, porque Él es un Dios de gloria. Y yo siempre he orado, digo, Señor, pero es que tú eres lo más grande que hay. Si para el presidente llegar a un lugar hay que preparar el lugar para que esté de acuerdo a la altura del presidente, entiendo que si algo es para celebrarte fiesta a ti, debe estar a la altura de una fiesta para Dios. Amén. Entonces, nosotros preparamos el lugar y nos fuimos al lugar. Pero la sorpresa que me llevé ahí es que me llegó una pareja que vivía en la misma calle donde nosotros estábamos en la iglesia, allá en El Hoyo. Y ellos pasaban todos los días por ahí. Y yo le pregunté a ellos que si ellos habían visto la iglesia cuando nosotros estábamos en El Hoyo, y me dijeron que no. Más sin embargo, ahora cuando nosotros nos mudamos, que salimos y nos vamos a un lugar que es poco conocido, Que más escondido todavía. pero hay una cosa que el Señor me ministró: te saqué del hoyo. Cuando uno está en un hoyo, fíjate qué pasa, la gente tiene que acercarse y mirar hacia abajo para poderte ver. Sí. Y ellos entrar dentro del hoyo para poder llegar donde tú estás. Ahora, cuando tú sales del hoyo, Dios te lleva y te exhibe. Wow. Y digo, por eso fue que ellos pudieron, estando en la misma calle, cuando yo les pregunto, pero ustedes, pero qué raro, que nosotros estando ahí cerca de ustedes nunca nos vieron. No, nosotros nunca vimos la iglesia. Ahora fue que nos hablaron de la iglesia y decidimos, la esposa se había convertido, creo que en Santo Domingo, y como ellos vivían en Bávaro, ella decidió buscar una iglesia en Bávaro. Y le hablaron de esa iglesia y decidió irla a visitar. Recuerdo que el esposo fue primero, bueno, y él todavía no había dado el paso. Y ese día él se convirtió. Wow. Y luego fue con la esposa y se quedaron allá. Y cuando yo supe dónde ellos vivían, yo le pregunté, pero qué raro que ustedes no nos visitaron antes. No, porque nosotros no vimos la iglesia nunca donde estaba antes. Y ahí yo entendí. Eso fue un desafío porque mudar una congregación
genera gasto. Sí. Y entonces allá en Bávaro, en un local, un terreno, cuesta. Y nosotros estábamos en el tiempo de que ya teníamos que salir. Era un desafío que teníamos. Y yo he aprendido algo. He aprendido que no importa en lo que nosotros, por donde estemos pasando, la solución siempre va a venir de Dios. O sea, Amén. En Jesús siempre hay una puerta abierta para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que buscarla. Tenemos Amén. que empezar a buscar esa puerta para entrar por ella. Amén, eso es así. Sí. Tremendo, pastora, de verdad que el Señor ha sido bueno. Amén. Y de verdad yo agradezco que se haya tomado este espacio para compartir con todos nosotros la historia, sus vivencias. Y esta pregunta que vamos a hacerla para transicionar al tema que queremos tratar, que es el tema de la sanidad interior. Y es una pregunta para usted como pastora. ¿Le ha tocado o le tocó vivir alguna experiencia donde usted se diera cuenta ya siendo cristiana o quizás ya en el pastorado que usted tuviera que decir, wow, no he sanado esta área, tengo que sanar, tengo algo todavía que sanar en mi corazón, aún siendo cristiana, y que usted quizás lo identificó en un momento ya siendo cristiana, pero que quizás usted pensaba que usted ya era libre de eso? Bueno, cuando yo me voy a Bávaro, Dios me lleva allí para sanarme. Y recuerdo que cuando yo fui la primera vez, cuando yo iba a salir de allá, yo tuve un sueño esa noche. Recuerdo que los hermanos me prepararon una despedida, que cuando eso no había iglesia, sino en el área de alojamiento, debajo de una mata, que se abrió un espacio ahí que se dejó para reunirnos los cristianos. Ellos me hicieron una despedida. Luego que yo me voy a la habitación donde yo me quedaba y oro y me acuesto, yo tengo un sueño. Y es que yo veo que yo tengo 2 huecos en el corazón. Wow. Tenía 2 hoyos que de este lado se podía ver a mi espalda. Wow. Eran así, 2 hoyos. Y había uno me dolía y el otro no me dolía. Y yo recuerdo que en el mismo sueño yo comencé a decirle al Señor, sáname, porque el dolor que estaba sintiendo era fuerte. Señor, sáname, sáname. Y yo me desperté y a mí me seguía doliendo el pecho. Yo decía, Señor, sáname, sáname. Pero yo en realidad yo lo estaba diciendo en ignorancia. Yo no estaba entendiendo realmente por qué yo tenía ese dolor. No entendía que era una sanidad en el interior que yo necesitaba. Pero recuerdo que cuando yo llegué a La Romana, que salí de allá, al otro día yo me iba, yo entré en un ayuno por 3 días. Porque yo le dije al Señor, voy a hacer este ayuno para que tú me abras una puerta, porque yo no quiero regresar más a Bávaro. Y recuerdo que en ese ayuno, que cuando yo lo terminé, el Señor me dice, yo te vuelvo a llevar a Bávaro, pero donde quiero llegar es que cuando yo termino el ayuno, en ese mismo fin de semana, hacen en la iglesia un retiro. El ministerio, allá hay una emisora que se llama Bendición, y hay muchos ministerios, el ministerio de evangelismo, de los evangelistas que pertenecen a ese ministerio. Había un evangelista de la iglesia que era parte del ministerio, llevaron un retiro, todos juntos. Recuerdo que la mayoría de las iglesias iban a ese retiro. Y cuando yo llego, estaba muy llena la iglesia. Yo llegué a las 9 y estaba llena la iglesia. Y me senté detrás. Ellos estaban en el altar, los evangelistas. Y yo recuerdo que yo iba por el micrófono, tráeme esa mujer, tráeme esa mujer. Pero yo no sabía que se trataba de mí. Yo me hinqué detrás. Pero los sugieres me fueron a buscar y me dijeron, es a usted que la llaman. Cuando yo vengo y me paro en el pasillo que ellos me traen, escuché uno de ellos que dijo, a esa mujer hoy Dios le sana el corazón. Wow. Y Dios hoy le pone a esa mujer un corazón nuevo. ¿Sabe que a mí, yo tenía un trauma? Yo tenía el trauma de la muerte de mi papá, porque cuando mi papá muere yo tenía 11 años y nunca mi papá había enfermado, mi mamá sí.
pero mi papá nunca había enfermado. Cuando mi papá enferma del corazón, muere rápidamente, como en 6 meses, y como que yo no asimilé eso. O sea, yo nunca esperaba que mi papá iba a morir. Yo, si me hubieran hablado que mi mamá muere, va a morir joven, yo lo hubiera creído, pues ella siempre estaba enferma y que había que ingresarla, que siempre, esa era la historia de que nosotros vivimos en nuestra niñez. Pero la muerte de mi papá nos sorprendió a todos. Yo me quedé con un temor que cogí, que yo pensaba que cada vez que a mi mamá le dolía la cabeza podía morir, porque a mi papá le pasó así. Bueno, eso era uno de los traumas. Entonces yo tenía un temor, tenía temor como a varias cosas. Y yo estoy en el pastorado cuando yo soy liberada. Del temor yo me libera antes de yo llegar al pastorado, pero en el pastorado del temor de la muerte de mi mamá, pero en el pastorado es que Dios me libera del temor. Yo tenía ese temor que ahorita hablé de él en el testimonio, de que hablaran de mí. Imagínate tú, un pastor, una pastora que tiene un trauma de que no se puede hablar mal de él, donde un pastor, tanto que he calumniado a un pastor. Así es. Dios tenía que sanarme de eso, porque si no yo no iba a poder cumplir con el ministerio. Por eso Dios permite que yo sea calumniada. ¿Para qué? Para que yo me sane. Porque donde nosotros somos débiles, Dios viene a hacernos fuertes. Amén. Y yo tuve que ver personas que daban testimonio de mí, que me tenían alta estima, yo verlo en la calle de Bávaro y ellos virar la cara. Wow. Pero cuando me toca dar la campaña, que yo di una campaña cuando yo tenía como con la iglesia como 7 meses, y cuando hay que poner en el flyer mi rostro, yo no quería. Wow. Yo decía, pero es que, o sea, yo estaba enfrentando un desafío, porque yo decía, es que todo el mundo va a ver mi cara y no quiero. Pero para sorpresa mía, lo que sucedió allí fue que en esa campaña, Dios me dijo varias veces, yo voy a mostrarle a Bávaro que yo soy tu Dios y que fui yo que te puse a pastorear. Gloria a Dios. Y en esa campaña le pusieron la fiebre del vómito. Porque una noche que eran más de 300 personas vomitando resguardo al mismo tiempo. Y era que, en esa campaña, todo el que tenía problemas de brujería, de que le habían dado alguna vez un tomo, desde que llegaba comenzaba a vomitar, aunque gente creyente comenzaba a vomitar. Y la campaña era por 3 días y la tuvimos que llevar a 5. Y no solamente esto, duraba hasta las 2 de la mañana. Eso sacudió a Bávaro, esa campaña. Sacudió a Bávaro. O sea, y la gente del hotel vinieron a la campaña, porque esa campaña hasta hicieron un programa de radio para hablar de lo que pasaba en la campaña. Wow. Y yo recuerdo que hubieron personas del hotel que estaban ahí y se me acercaban y me decían, pero esta es la iglesia que tú pastoreas. Y yo, sí, esta es. Wow. Se quedaban sorprendidos, porque la gente caía sin explicación, porque era el Espíritu Santo. Amén. Que estaba trabajando en los corazones. O sea, Dios vino para mostrar que el que libera, que el que restaura, que el que salva las almas. Cuando se comenzaba en la adoración, la gente comenzaba a venir, yo quiero a Cristo. Yo recuerdo, porque los motoconchos eran mujeres. La adoración que estaba ministrando, que tuvimos que invitar un grupo de adoración de la romana, recuerdo yo que ellos tuvieron que hacer de ujier para tomar nota. Se convertían hasta de 500 personas por noche para tomar nota de los nuevos convertidos. La iglesia se llenaron. De hecho, una vez me dice un pastor en el 2016 en una reunión, guay, ¿cuándo usted va a volver a dar una campaña? Las iglesias de nosotros se llenan con la campaña que usted da. Y yo le dije, sí, vamos a tener que volver a dar otra. O sea, Dios primero tiene que confrontarme, sacarme de ahí, de donde yo estaba, sanarme de ese trauma que yo tenía del temor, porque realmente lo que tenía era un temor que me paralizaba, porque cuando decían algo de mí, por mínimo que fuera, cualquier cosa que se comentara de mí que era mentira, yo caía en depresión.
caía en depresión porque perdía la fuerza. Decía, pero ¿cómo es posible? Yo no quiero seguir adelante, y esto es así, y ¿cómo es posible que la misma iglesia critique a uno, que hable de uno? O sea, yo no podía entender eso, y eso lo usaba el enemigo para detenerme en el camino. Imagínate, ¿qué no se dice de un pastor? El pastor es confrontado por todas partes. Criticado hasta lo sumo. La gente que tiene al lado son las primeras que se levantan la mano para darle la espalda. Eso es así. Pastora, ya hicimos la transición, vamos a hablar ahora de lo que es la sanidad interior. Pero para que exista una sanidad tiene que haber una herida, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted, con sus palabras, con la sabiduría que usted tiene de Dios, nos explique qué es una herida emocional, por qué puede ser causada. Mira qué pasa. Dios crea, vamos a decir, el nido, por ponerle un nombre. Cada pájaro, ¿verdad? Los pajaritos tienen su nido. Los hijos, vamos a decir, el hogar de los hijos son los padres. Dios crea el hogar donde hay papá y mamá. Es ese hogar, es ese hábitat donde Él trae los hijos. ¿Qué pasa? Cuando el hijo, por alguna razón, nace en un hogar que no está el papá o no está la mamá, ya hay una caída. Entonces esto trae hay una herida del corazón, o sea, del alma. Ya hay una marca que es el rechazo. Ya hay un rechazo que vino y lo marcó, lo hirió, porque no estuvo papá o no estuvo mamá. Porque el hogar donde tienen que habitar los hijos es en el seno paterno-materno. Al no haber uno de los dos, ya hay una herida, ya hay una marca. Fíjate que Proverbio 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. O sea, primero, Satanás sabe bien que tiene que hay unas reglas espirituales que él no puede violar. Fíjate que hay una cosa que pasa con nosotros los cristianos, y es que yo creo que nosotros somos negligentes a la hora de nosotros conocernos, buscar en el manual de la vida. O sea, hay un manual que se hizo de nosotros. O sea, la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Ahí están las reglas, ahí están las respuestas. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está la estrategia, ahí está la sanidad, ahí está la respuesta a nuestras preguntas. Pero como que somos un poco negligentes, y a veces el enemigo nos ciega el entendimiento. Estamos turbados y no podemos ver, no podemos discernir lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está enseñando, de lo que Dios nos está advirtiendo. Entonces, cuando ya hay una herida en un niño, ese niño viene con una cicatriz. Ese niño viene débil. Esa alma. Mira, nosotros nos preocupamos mucho de formar a nuestros hijos en lo que es su cuerpo, el desarrollo de su cuerpo, su alimentación, que sus músculos, que sus huesos, que sus dientes, que sus ojos, que su piel, que su cabello, pero no nos preocupamos por una salud espiritual. O sea, no nos preocupamos por lo que es su alma, porque en el alma están las emociones, está la voluntad y está la mente. O sea, cuando el niño, las emociones de él son heridas, es un niño que va a estar limitado. Es un niño que va a tener dificultades a la hora de manejar momentos difíciles. Por eso es que vemos personas que tú la ves muy bien, pero a la hora que ellos tienen un desafío, a la hora que a ellos se les presenta una crisis, ellos no lo pueden manejar. ¿Por qué? Porque están heridos y no han sido sanados. Y vemos que la iglesia está llena de personas así, personas que en el momento que viene un proceso, hay muchas que hasta se van al mundo porque no han sido sanadas o no saben cómo manejar lo que le ha venido, porque todavía ellos son adultos de edad,
pero dentro de ellos, sus emociones no fueron sanadas y dentro de ellos actúan como un niño, no tienen una madurez espiritual, porque las emociones están heridas y necesitan y no han abrazado la sanidad en Jesús. No han permitido que Dios los sane. Fíjate algo, que cuando tú enfrentas algo, entonces tú lo vences. Amén. Eso es así. Y de verdad que así mismo como usted dice, las heridas emocionales son marcas internas, heridas internas que nosotros llevamos, que a diferencia de lo que son las heridas externas, no se pueden ver. Estas se maquillan muy bien muchas veces. Muchas veces vemos personas que se sonríen y todo esto, pero están emocionalmente heridos y a veces están viviendo una situación que es un 911 en sus vidas. Y cuando hablamos de las causas, la pastora hablaba del rechazo. O sea, el rechazo es una de las heridas que más nosotros vemos comúnmente dentro de la iglesia, pero también existen otras cosas que vienen a traer y a provocar un trauma en nuestras vidas. Y usted sabe, pastora, que un trauma, si lo vemos a nivel físico, es un golpe que te deja un moretón. Ajá. Pero asimismo pasa también en nuestra alma. Cuando alguien viene y trae y nos golpea, ya sea con agresión, con abusos, porque todo esto puede venir por agresiones sexuales, agresiones físicas, agresiones verbales, traiciones, como hablaba la pastora, también la herida del rechazo y todo esto. Pero verdaderamente que todas estas cosas vienen a provocar estas heridas que se quedan tan enclavadas en nuestra alma. Y solamente en el Señor es que nosotros podemos venir a ver cómo nosotros podemos sanar todo esto. Solamente el Señor es el que tiene ese bálsamo perfecto, que es a través de su palabra, venir a sus pies. Pero yo quiero que usted me explique con sus palabras, pastora, ¿cómo usted ha visto que es el comportamiento de una persona que esté herida? Fíjate que las personas que están heridas tienden a ser personas con mucha falta de perdón. Son personas que se ofenden, o sea, vamos a decir que son personas frágiles. Sí. Que por cualquier cosa ellos se sienten ofendidos, se sienten excluidos, son personas de doble ánimo, son personas depresivas, son personas que nunca terminan lo que empiezan, son personas que ellos nunca tienen una iniciativa, siempre necesitan que otro los empuje. Son personas heridas. Sí, no son personas. Y cuando hablamos de heridos, tenemos que entender que una persona que tiene una herida emocional es una persona que está enferma. Claro. Y tenemos que entender esto muy, pero muy claro. Es una persona que está enferma. ¿Y por qué usted entiende que, y yo creo que usted nos mencionó ya un adelantito de esta pregunta que le voy a hacer, ¿por qué usted entiende que hay tantos heridos dentro de la iglesia? Tantas personas emocionalmente heridas. Tú sabes, Vanessa, que el Señor en el 2013, recuerdo bien la fecha porque me llevó personas específicas. No voy a decir ni siquiera el mes, porque si lo digo se van a dar cuenta. El Señor, recuerdo yo que estaba yo orando en la iglesia y el Señor me da una visión porque no estaba yo dormida y yo vi la iglesia a la orilla de la playa. Pero yo vi la construcción de la iglesia era otra. Yo vi la iglesia, no sé si tú has visto como que hay, se usa allá, aquí no lo he visto, que tú entras, pero no es la primera puerta. Sí, aquí también hay lugares así que yo he visto como iglesia, que cuando tú entras a un pasillo y luego está la puerta para entrar. Bueno, ¿qué pasa? Era así la iglesia, pero ¿qué pasa? Que no tenía puertas y no tenía la primera puerta y tenía una ventana bien grande a la orilla de la playa, pero eso no tenía una ventana y tenía una vasija, o sea, una ponchera grande así como en un material de goma, de una goma fuerte, como si fueran de esas gomas de camiones. Okay. Pero grande.
Y yo veía que los peces del mar, porque no era una playa, saltaban a esa ponchera. ¡Pam! ¿Qué pasa? Que ahí habían hermanos que cogían esos peces y del otro lado había otra igual y lo lanzaban a esa. Y recuerdo que el Señor me dice, acércate, vas a ver los peces, todos tienen la misma condición. Cuando yo me acerco, veo que todos tenían una herida en el costado. Wow. Y el Señor muchas veces me dijo, mira, esta iglesia es una cueva de Adulán, donde yo traigo personas heridas para sanar. Y yo recuerdo que antes de que llegara la pandemia, mucho antes de eso, el Señor me habla y me dice, traigo hombres heridos aquí, marcados. Y yo recuerdo que comencé, el Señor me dijo, mira a los hombres de la iglesia y lo que traigo nuevo, comienza a mirarlo. Todos tienen una misma cicatriz. Cuando yo comencé a ver, recuerdo que una vez me llegó alguien con un problema de liberación bastante fuerte. Pero un día yo le estoy haciendo una liberación porque la primera vez que yo le digo, perdona a tu papá, comenzó a llorar y eso, y siempre me hablaba bien de su mamá. Pero un día, y nunca terminaba la liberación, pero un día yo estoy haciendo una liberación con él y el Señor me dice, dile que perdone a su mamá. Y su mamá estaba hospitalizada y él, antes de empezar a orar por él, me había dicho, yo quiero que usted ore por mi mamá que está ingresada en el hospital y ella no está bien. Y me siento tan triste por eso. Pero cuando yo comienzo la liberación, el Señor me dice, dile a él que perdone a su mamá. Y cuando yo le digo que perdone a su mamá, ese muchacho duró un rato tirado en el piso llorando. Wow. O sea, Dios me habla de los hombres y me dice, mira, todos tienen una misma condición de lo que van a venir llegando. Cuando yo comienzo a mirar, ¿sabe qué pasaba con ellos? Ninguno había sido criado por su mamá, sino por su abuela. Y ellos todos tenían como un rechazo hacia su mamá, como dentro de ellos había un resentimiento. Decía, ¿por qué no me pudiste criar tú? ¿Por qué tuvo que ser mi abuela? Porque sabe que ahí nace un rechazo y viene un dolor. Y eso crea una barrera, una dureza de corazón en esos hombres, que son personas que maltratan a las esposas porque ellos sienten como que mostrar amor es una debilidad. Cuando el hombre realmente no recibe esa formación maternal, hay un área dura de ello y un rechazo hacia la mujer, hacia su esposa. Luego que se casa, la esposa es herida por ese tipo de hombre, porque ellos son personas que se crean con corazones como que ellos levantan una pared y ellos creen que mostrar como afecto, amor, es una muestra de debilidad. Wow. Y de hecho me tocó con una persona hacer que bajara eso. Y no solamente esto, hasta a mí me rechazan. Porque ellos se sienten que a la hora que tienen una mujer delante o que una mujer va a gobernar arriba de ellos, ellos sienten que esa mujer no, que ellos atacan, aunque no de una forma de frente, pero te rechazan y levantan como una pared, diciendo, no, tú te equivocaste, una mujer a mí no me gobierna, una mujer a mí no me da orden, una mujer a mí no me enseña, una mujer a mí no me ayuda. Entonces, yo entendí que Dios, para sanarlo, justamente permitía que fuera una líder mujer que tuviera que ayudarlo, para que ellos pudieran poder entrar otra vez en lo que es necesito una mamá. Wow. Y poder acercarse, derribar esa pared con su mamá y poder perdonar y tener de nuevo un encuentro con la madre. Tremendo. Y de verdad, eso es algo que es muy profundo, pastora. Sí. Muy profundo. Sí. Y ver mira cómo se desarrolla el trauma de la falta de la madre en la niñez, entonces cómo esto se desarrolla en la adultez, sí, en un rechazo hacia su esposa, y al mismo tiempo puede seguir convirtiéndose en un rechazo hacia sus hijos también al mismo tiempo. Porque a veces, y esto es algo muy importante, a veces nos duelen situaciones que nos pasaron en nuestra niñez, pero sin darnos cuenta las repetimos el mismo patrón en la adultez, y muchas veces lo criticamos abiertamente, pero no nos damos cuenta que estamos repitiendo el mismo patrón, que es exactamente el mismo patrón que se está repitiendo.
Y pastora, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es que yo sé que dentro de la iglesia hay muchas personas que están heridas, pero están activamente trabajando en ministerios, están activamente funcionando como que están sanos, pero sabemos que una persona que no ha sido libre no puede sanar a otro. No. Y una persona que está ocupando un puesto de liderazgo es una persona que tiene la responsabilidad de buscar su sanidad primero y luego para poder ayudar a otros. Entonces, ¿qué usted entiende? ¿Qué usted nos recomendaría? Porque yo sé que aquí hay muchas personas que son líderes que nos están mirando. ¿Qué usted les recomienda a estas personas que pueden identificar, que se pueden sincerizar con ellos mismos y decir, mira, yo necesito ayuda? La liberación comienza cuando yo reconozco que en mí hay algo que necesita ser sanado y ser cambiado. Porque la liberación comienza y arrepentirse es darme cuenta que algo estaba mal. O sea, la sanidad viene con arrepentimiento. Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces dice, con su oído oyen pesadamente, sus ojos ven, pero ellos no ven. Me parece que está en el capítulo 6, verso 9 del libro de Isaías. Y él toca este verso también en el Nuevo Testamento. Fíjate que él dice, para que ellos no se arrepientan y yo lo perdone y lo sane. Wow. Porque arrepentirse, cuando tú te arrepientes, tú te humillas. Amén. Tú ves que las personas heridas son orgullosas también, son altivas, porque ellos tratan de esconder esa herida. Mira de qué forma ellos lo miran. Ellos lo miran que si ellos reconocen que ellos necesitan una sanidad, entonces ellos son débiles y ellos prefieren creerse la mentira de que ellos son una persona que están a un nivel, o sea, que ellos están tan sanos, que de hecho que hasta delante de Dios ellos se creen esa mentira, porque ni siquiera con Dios ellos son sinceros. Porque si tú vienes delante de Dios, óyeme, cuando tú vienes a Dios y le dices, Señor, yo necesito que tú me sanes. Mira, yo he enfrentado esta situación por años, pero yo creo que llegó la hora de que tú me sanes. Yo he tenido temor a tal cosa, o yo no he podido sanar tal ofensa, o yo no he podido perdonar la pareja que yo tuve, porque hay heridas que vienen de matrimonio. Sí. Tú sabes, en los embarazos se tienen heridas. Las heridas vienen en el alma, porque el alma es un espíritu, es un aire. Por lo tanto, una palabra, tú no ves, nosotros en ignorancia, porque yo cuando estaba en el mundo decía, wow, tal cosa me dolió como el alma. O sea, el alma puede ser herida en la muerte de un familiar. Sí. Hay muchas razones en el maltrato de alguien que tú amas, o sea, hay muchas formas de que tú puedes recibir un trauma y puedes recibir una herida. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que son marcadas, que son heridas, pero ellos no quieren ni siquiera, ellos tienen esa parte de su vida escondidas. Vamos a decir que está camuflajeada, que la pintaron, es como una pared que tú pintaste para tapar todas las imperfecciones que tiene. Así muchos de nosotros, así tenemos el pueblo de Dios camuflajeado en la iglesia, que dentro de la iglesia están en gloria, pero fuera de ahí están viviendo una vida en derrota. Una miseria espiritual. Exactamente. Porque Jesús, por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 8, me parece verso 15, dice, porque no estamos en temor para recibir, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre, o sea que ya no estamos en temor. No hemos recibido el temor para estar en esclavitud, porque el temor produce esclavitud. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no enfrentamos las heridas que tenemos? Y tenemos un pueblo, ahora mismo esto tiene la iglesia arropada, que mucha gente está llegando a la iglesia. Creo que nosotros mismos los líderes es que estamos fallando como líderes, porque Dios nunca falla, que a veces nos dejamos manipular o que tenemos temor que la gente se vaya, o quizá yo creo que le damos cargo antes de que se sanen, o que nosotros debemos realmente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para nosotros ser efectivos y poder el pueblo que viene de allá, poder sanarlo
antes de que ellos comiencen a ejercer funciones dentro de las iglesias. Eso es así. Mire, pastora, hay un verso que quiero leer en Isaías 61:1. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea que quiero establecer con esto que el Señor no nos quiere heridos. No. El Señor quiere, aparte de salvar nuestra alma, también el Señor quiere sanarnos, porque es que nosotros tenemos un trabajo que hacer con las demás personas. A la hora que ya tú llegas, tienes la liberación en el Señor, tú eres salvo, el Señor espera de ti que tú des fruto. Claro. ¿Y cómo damos fruto? Ayudando a que otros sean salvos y sean sanos también. Entonces tenemos que ser sanos completamente para nosotros poder verdaderamente ayudar a otros. Entonces surge la pregunta: ¿qué impacto puede tener en el pueblo de Cristo el tener un líder herido, ministrando o quizás en un puesto de liderazgo? ¿Qué impacto puede tener en el pueblo? Bueno, muy negativo. Por eso que estamos viendo ahora que vemos pastores que caen con mujeres de la iglesia, que vemos tanto maltrato, porque el herido hiere. Mira qué pasa, el amor sana, Vanessa, pero el que está herido no puede amar, porque no se ama ni siquiera a sí mismo. Eso es así. Óyeme bien, hay una cosa: el mal se vence con el bien. El amor, mira, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, yo no puedo construir, yo no puedo sanar sin amor. El amor, mira, hay gente que viene del mundo de coger golpe, de ser golpeado, de ser rechazado, de ser ignorado. Personas que han tratado de escalar y hay otro arriba empujándolo hacia abajo. Decimos que el reino de los cielos es amor. Y el mismo Jesús dijo: si tú no amas, no me has conocido. O sea, yo no puedo decir que tengo a Jesús cuando yo no amo. Entonces, alguien herido es alguien que no tolera. Es alguien que no está listo. El herido hiere. Cuando yo soy un líder y yo estoy sana, yo voy a tener la capacidad de poder lidiar con heridos. Porque el herido va a tener en su momento difícil, me va a atacar. El que está herido, tú tienes que estar preparado para el que está herido que te ataque. Sí. Porque en su momento difícil él va a atacar, porque en su naturaleza donde él fue formado, él trataba de defenderse atacando a los demás. Wow, tremendo. Entonces, ahora también, fíjate algo, así como alguien está ahogándose y tú vas a salvarlo, en su intento por salvarse, él también va a tratar de hundirte a ti. Así pasa con el herido. El herido, en vez de él dejarse ayudar de ti, es lo contrario, él te va a atacar. Entonces, cuando tú eres un líder herido, pues tú no puedes ser efectivo. Porque tú lo que vas a hacer es que vas a atacar, tú vas a responder con patadas, con golpes, donde se supone que yo tengo que tener la capacidad para responder con amor, para mostrar al Jesús que me amó. Por eso que yo debo menguar para que Jesús crezca. Amén. Ya yo no debo querer, o sea, fíjate qué pasa con el herido. El herido quiere que lo tomen en cuenta. El herido dice: espérate, que yo hice tal cosa, a mí hay que reconocerme esto. Pero el hombre que ya sanó, dice, es una persona que está menguando para que Cristo sea exhibida. No está esperando reconocimientos humanos. Mi hombre. No. Es una persona que no está haciendo nada ni para que el mundo le vea, ni para que el hombre le reconozca o le agradezca, sino que dice, no, es que yo lo hago por el amor que siento a Dios. O sea, nosotros somos manos de Dios, boca de Dios, pies de Dios. Entonces Jesús me está diciendo, mira, un liderazgo es servicio. Dios está diciendo, ve a servirle a mi pueblo en mi lugar, ve a servirle a las almas, ve a servirle a esos pequeñitos. Aquel vino a buscar lo que se había perdido. O sea, Cristo vino a sanar el hombre. Y ahora nos está usando a nosotros como herramienta. O sea, Él dijo, den por gracia lo que por gracia han recibido, pero si yo todavía no me he sanado, la gracia todavía no está completa en mí. Amén.
Entonces yo no puedo ser efectiva hasta que Jesús a mí no me ha sanado. Imagínate esto, cuando una herida está sangrando, si alguien está sangrando, se debilita, no tiene fuerza para ir lejos. ¿Cómo puedes cargar a otro? No tiene la fuerza espiritual. Amén. Y eso es todavía lo que nosotros no hemos entendido. Me voy a desmayar, me voy a caer, voy a retroceder, no voy a poder subir con la carga del liderazgo. Necesito estar con brazos sanos, hablando espiritualmente hablando. Necesito tener la fuerza para yo poder empujar a otro a llegar a donde Dios estableció. O sea, se supone que nosotros como líderes estamos para poder ayudar a sanar, a formar. O sea, debemos formarlos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ahora necesitan tener un cambio de mentalidad. Pero ¿cómo tú puedes cambiar la mente con un líder que todavía a ti te está manifestando al mundo? Porque todavía él está vivo y no se ha muerto para Dios. Wow. O sea, no se ha muerto para el mundo, perdón, y no está viviendo para Dios. Porque yo debo modelar a Cristo como líder. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Porque no podemos imitar a un líder que no imita a Cristo. Amén. Eso es así. Y de verdad, iglesia, que esto es algo que esto es un tema que es 911. Esto es un tema 911, un tema urgente de verdad para la iglesia. Y es que yo te puedo decir que creo que es mejor en un momento que tú te acerques a tu pastor y le digas, mire pastor, necesito un tiempo. Claro. Necesito un tiempo para acercarme a Dios y sanar. Y luego, entonces, ya cuando tú has, como decía la pastora, creado músculos espirituales, que ya tú estás fortalecido y que estás sano, entonces ir y seguir desempeñando la función en la cual tú estabas antes. Y no hay nada de malo en esto, en tomarte este tiempo, porque es un tiempo que tú lo necesitas para sanar. Y verdaderamente, pastora, que cuando usted hablaba del amor, yo siempre lo he conectado así. La esencia que nosotros tenemos de Dios es el amor, porque Dios es el amor, Dios es amor, y la esencia de Dios que está en nosotros es ese amor. Si nosotros no amamos, entonces verdaderamente no estamos sirviendo. No podemos acercarnos, y eso que usted hablaba tremendo de cuando la persona está herida, de verdad te va a atacar, y tú tienes que verdaderamente estar sano para tú poder recibir esto y ver esa persona con compasión, porque tú tienes que reconocer la herida que esa persona tiene, porque de verdad que no se están expresando así porque lo quieran hacer, sino porque hay algo que le está molestando, que le está doliendo en su interior. Y como hablábamos de repetir patrones, el que está herido repite patrones sin darse cuenta. Sí. Está repitiendo patrones. Entonces, entiendo que las personas generalmente dentro de la iglesia, lo primero es que quieren muchas veces camuflajear todo esto para no darse cuenta de que están heridos, o la quieren esconder, como la pastora decía. Pero ahí existe algo, y es la falta de perdón. Pastora, ¿por qué usted entiende que es tan difícil perdonar? El amor. Lo que pasa es que entiendo que, fíjate algo, cuando un niño no recibe amor, que lo crían, lo educan en su casa, y como que no se le enseña a amar, esa persona crece sin saber lo que es amor. Por eso nos encontramos con personas que no son capaces de darse. Y de hecho, en este tiempo, si hay una cosa que estamos viendo, es que, como dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Pero el amor de la iglesia no puede ser el amor de muchos. Pero aquellos que perseveren serán salvos. Hasta el fin. Así es. Entonces, ¿qué pasa? La gente, en el mundo se nos educa y se nos dice que vamos a amar a los que no aman. Más el Señor dice, ama a los que no te aman. O sea, ama. Dice que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia tenemos del mundo? Porque el mundo ama a quien le ama. O sea, la diferencia de nosotros es que debemos amar a aquellos que vienen contra nosotros. Entonces, fíjate que hay que, como dice la palabra, tener un cambio
cambio de mentalidad, de entender. Mira, la gente que no tiene la capacidad de tolerar una ofensa es porque no tiene suficiente amor. Porque el amor todo lo soporta, todo lo perdona. El amor se da sin pedir nada a cambio. Fíjate una mamá. El hijo le roba todo porque está en la droga y la mamá lo justifica porque lo ama. Porque cuando tú amas, tienes la capacidad de tolerar. Ahora mira qué pasa, el enemigo se aprovecha de la debilidad, de lo que ha vivido esa persona para decirle, porque tú tienes que permitir que nadie abuse de ti, porque tú tienes que permitir que la gente te haga esto, que te haga lo otro, ya basta de que eso pase contigo. Y es una voz, porque el campo de batalla es la mente, sí. Y es la voz del mal en el oído de esa persona. Y oye, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el alma se corrompe, sí. Entonces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes haber hasta tenido personas que te hablaran bien, pero hay momentos que si tú estás lejos de Dios y la voz de Dios en tu oído no es más fuerte que la voz del mundo, esa voz que tú estás escuchando te va a corromper tu alma. Imagínate una persona que no tiene a Dios, que lo que está escuchando es la voz del mundo y el mundo diciéndole, wow, cuánto tú has sufrido, cuánto se te ha maltratado, mira esa persona cómo te ofendió. Quizá a veces la persona hasta estaba pasando un momento difícil. Mira, cuando tú aprendes que la gente no actúa la gente no te va a agredir por agredirte. O sea, a veces vemos personas que vienen cargadas, que están en depresión. Yo he aprendido que la gente depresiva muchas veces te ataca, porque ellos están en un momento de desesperación y como que están cansados de todo y a veces no pueden manejar lo que le está pasando, y como son heridos y el herido hiere, ellos reaccionan contra todo el que viene, aún el que viene a acercársele para ayudarle, y lo agreden, lo hieren, o sea, responden con rebeldía, porque es una forma de ellos reaccionar por lo que están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo amo lo suficiente, yo puedo tolerar una ofensa. Pero ya estas personas que vienen heridas, que vienen marcadas, que han pasado por tantas cosas difíciles, la voz del enemigo que interviene ahí, la ofensa. Oye, la ofensa. Si hay una cosa que está acabando con la iglesia hoy día, es la ofensa. Porque la gente dice, no, fulano me hizo tal cosa, ¿por qué tenía que hacerlo? A veces venimos con la idea de que dentro de la iglesia no podemos encontrar personas que todavía no se han sanado, que todavía tienen complicaciones en su carácter, que todavía tienen, vamos a decir, están bajo el yugo de la opresión. Recordemos que en la iglesia hay personas que vienen de diferentes, vienen heridos, vienen personas con todo tipo de situaciones, viene gente que fue formada en la calle, que vivió en la calle, vemos gente que no tuvo quien lo educó, o sea, es una clínica del alma. Una clínica del alma. Un lugar de restauración, un lugar de sanidad. Pero fíjate que en los hospitales hay pacientes que son sanados y se van sanos. Entonces sí debemos sanar. Amén. No es para estar siempre ahí ingresado enfermo. Debemos pasar de la posición de ser los enfermos atendidos a ser los que están atendiendo a otros. Que estamos sanando. Exactamente. Y de verdad hay algo que me resuena ahora, y es que escuché esta frase y la escuché de un pastor muy famoso que estaba predicando sobre sanidad. Y él dice, entonces cuando te toca a ti ser el ofensor, que tú ofendes, tú vas y le dices al otro, ay, perdóname que yo lo hice sin querer. Pero cuando te ofenden a ti, entonces tú dices, no, fue premeditado, fue calculado, lo calculó al punto para ofenderme, para dañarme, entonces tú no quieres perdonar. Tú quieres que te perdonen rápido a ti porque fue sin querer que tú lo hiciste. Pero sin embargo, cuando es a ti que te hacen la ofensa, entonces tú no quieres perdonar porque verdaderamente tú entiendes que fue fríamente calculado. Entonces esto es algo como que a veces uno se ríe, pero es verdad. Sí. Es algo que es muy cierto. Y pastora, hay un término, yo ya superé esto. ¿Hay una diferencia entre yo superé esto a yo sanar esto? Claro que sí. Porque cuando la gente supera la prueba, era que su meta era llegar hasta ahí,
fuera como fuera, pero no, aunque no aprendiera, aunque no recibiera un cambio para llegar ahí, solamente tengo que llegar como sea, aunque tenga que hacer cosas que no están bien, pero yo tengo que llegar, yo tengo que alcanzar eso. Porque vemos personas que a veces alcanzan bendiciones que no vienen de parte de Dios, que lo hacen con habilidades humanas. O sea, hay personas que, por decir algo, deciden comprar un carro y dicen, no, yo voy a tocar puertas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a coger préstamos, yo voy a dejar de hacer tal cosa para yo ahorrar. Y después digo que me lo dio Dios. No, yo usé mi habilidad humana. Sí. Entonces, una cosa es superar algo y otra cosa es ser sanado. Mira, cuando tú eres sanado, hay una cosa que pasa contigo, eso no te duele. Tú puedes hablar de eso sin que te duela, y yo puedo decirlo, porque yo fui sanada de la separación del papá de mi hijo. Y cuando tú eres sanada, antes, cuando yo no había sido sanada de eso, cuando alguien me tocaba esa tecla, yo me sentía mal. ¿Se sentía molesta? ¿O se sentía triste? Me sentía avergonzada, humillada, hacía que me sentía rechazada. De hecho, que cuando yo llegué a la iglesia, mi oración era por matrimonio, nada más, pero era porque estaba herida. Recuerdo que en una ocasión el Señor me dijo, yo dije, Señor, tú me vas a dejar poner vieja para dar un esposo. Y Él me dijo, no es tiempo de matrimonio para ti, yo soy que rejuvenezco. Y cuando Él me dijo así, solté eso ahí. Pero todavía dentro de mí, yo no había sido sanada. Cuando yo fui sana de eso, Dios me confronta. Y recuerdo que Dios me confrontó a través de mi pastor, pero Él no se dio cuenta. Yo estaba poniendo una señal a Dios. Estaba orando, le estaba poniendo una señal ese día a Dios. Yo ya creía que yo estaba sana. Yo dije, así mismo, como hablábamos de superar, yo dije, no, yo superé eso ya, eso no me parece, eso no, a mí eso no me molesta, a mí eso nada, yo ya estoy bien. Y yo te digo que yo me sentía que yo estaba bien, pero todavía había algo dentro de mí. Bueno, sucede que yo estaba enfrentando como una crisis económica. Y yo dije, Señor, yo siempre quise criar a mi hijo con su papá. Tú puedes transformar a las personas. Dije, como tú eres, que yo he visto que tú has transformado personas. Y Dios me había hablado mucho diciéndome que no. Yo dije, yo te voy a poner una señal. Y yo así, oye, yo dije, la voy a poner en mi pensamiento, Señor, para que nadie la escuche. Y me puse una señal, y era en la tarde, y luego me fui para la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, ya se iba a terminar el culto. Dice mi pastor, vamos a despedir. Y luego dice, no puedo despedir, tengo que dar un mensaje a una mujer aquí. Dice, aquí hay una mujer que en esta tarde le puso una señal a Dios. Y dice el Señor, ese no es tu esposo. Te dije que no. Wow. Yo te voy a bendecir. Sigue haciendo mi voluntad. Pero esa no es mi voluntad para ti. Y esa palabra, wow, me dieron a mí. Yo hasta lloré. Wow. Porque yo dije, Señor, pero a veces es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Pero ahí mismo yo lo entendí. De ese día yo salí sana. Completa. De donde yo creía que yo estaba sana, yo salí sana completamente. Yo dije, wow, Dios es tremendo. Fíjate que hizo Dios, me confronta. Para tú ser sano realmente, hay una cosa que tú tienes que hacer, es enfrentar las cosas. O sea, a veces tú tienes que soltar el pasado. Hay gente que están añoñando el pasado, que lo tienen guardado. Mira, vemos muchos tipos de personas que a veces personas han perdido familiares, tienen espíritu de luto, pero ellos buscan la foto de ese familiar, ellos viven mencionando, viven hablando de él, viven buscando, repitiendo lo que pasó con esa persona. O sea, ellos no han decidido soltar eso. Así mismo pasa con personas que no deciden perdonar, que no deciden dejar ir del pasado para que lo nuevo de Dios llegue a su vida.
Entonces, hay gente que dice, superé esto, pero no pueden tocar esa tecla. No pueden, todavía no pueden. No pueden ni hablar libremente de eso. No, ni ir al lugar quizá donde pasó eso. Wow. Porque estaba pensando en una persona que duró 6 años sin ir a un lugar porque le pasó un evento ahí. No voy a mencionar el nombre porque después se sabe quién es. Y yo cada vez le decía, no, pero que tú tienes que ser sana de eso. No, yo no vuelvo por ahí porque ese dolor, yo tengo dolor, yo me recuerdo lo que yo viví ahí, eso fue muy fuerte para mí, yo no quiero recordar eso nunca más. Y no regreso, hasta que recuerdo que tuve una situación que comenzó a buscar a Dios como en un nivel más profundo. Y luego que pasa de ese proceso y sale de ese proceso y Dios le da una gran victoria, luego me dice, yo voy para ese lugar, porque yo entendí ya que yo debo enfrentarlo. Y se sanó. Confrontación. Y se sanó. Porque ¿qué tenía? Porque el enemigo va a usar pequeñas cosas para tenernos a nosotros atrapados, encorvados. ¿Sabe cómo? Mirando el problema, mirando la dificultad y que no podamos elevar la mirada a nuestro Señor. ¿Sabe algo, pastora? Que honestamente yo entiendo que hay personas que no han logrado su sanidad porque no han sido ni siquiera sinceros con ellos mismos de sentarse y sin miedo decir qué me pasa, a qué le tengo temor, qué me duele, por qué me duele. Son cuestiones que tú puedes hacértelas, son preguntas que tú debes hacértelas. ¿Qué me pasa? ¿Qué me duele? ¿Por qué me duele? Entonces, de acuerdo a todas las cosas que venimos hablando en esta tarde, usted menciona algo y usted dice, primero tengo que reconocer que necesito ser sana. Así es. Luego tiene que confrontar qué te está pasando. Entonces, a partir de que yo reconozco que necesito sanar, que tengo una condición, luego yo decido confrontar qué es lo que necesito sanar. Entonces, pastora, ¿cómo entra Cristo en esta fórmula? Bueno, número 1, cuando yo reconozco que algo no anda bien, el único que puede sanar el alma del hombre es Dios. Un psicólogo no puede sanarlo, porque el psicólogo puede darme pastillas. Fíjate que el alma es un espíritu. ¿Cómo te llega a ti un medicamento al alma? ¿Es imposible? No. Es imposible porque el medicamento es natural, el alma no es natural, es un espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, el enemigo quiere engañar al hombre, haciéndole creer que un medicamento. De hecho, el psicólogo necesita sanidad, él necesita liberación. Claro que sí. Entonces, ¿por qué vemos tanta gente ahora mismo que son insatisfechas? O sea, personas que dicen no he alcanzado nada, no he logrado nada. Porque fíjate que Jesús nos da una fórmula y Él nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para nuestras almas. Amén. El alma que no descansa es un alma que está agobiada, que está cargada. Cuando tú entiendes, no, esto tengo que hacerlo yo. No, o sea, hay personas que ellos mismos se mienten. No, yo soy fuerte. No, yo tengo la capacidad, yo tengo la habilidad. Hasta que tú no aprendes a depender de Dios, tú no vas a poder ser sano. Porque el justo por su fe vivirá. Entonces, tiene que haber, oye, para tú ser sano, tiene que haber una intervención de Dios. O es cuando tú dices, Señor, yo no puedo con mi fuerza. O sea, yo he tratado de batallar con esta situación, yo he tratado de manejar esto, yo no he podido. Señor, hoy yo decido, yo me siento contigo, yo decido hoy que tú lo hagas por mí, porque yo con mi fuerza y mi habilidad es humana, yo no he podido. Por eso cuando uno levanta las manos, ¿sabe qué uno está haciendo? Rindiéndose a Dios. Cuando a alguien llegan a Él, le dicen, levanta la mano para que no pueda atacar al otro. Entonces, hasta que yo no entiendo que no se trata de mis habilidades, de mi capacidad, que todo lo que yo he intentado no me ha podido salir bien, no lo he podido lograr, no he tenido éxito, que lo he intentado de todas formas, pero nada me ha funcionado. Y yo digo, Señor, ahora me faltabas tú. Óyeme, y que tú te sientas tú con Dios y le digas, Señor, mira, ni yo mismo me entiendo qué es lo que me está pasando, pero yo sé que en ti está la solución porque tú a mí me creaste. Pero hoy yo vengo a rendirme para que tú a mí, Señor, me sanes, libere mi alma, porque el alma que está encarcelada no puede adorar. Por eso vemos gente que no puede adorar a Dios.
Y adorar a Dios no es que tú digas mucho gloria a Dios. No es que pegues brinco. No es que salte. Es que le rindas el corazón. Amén. Es que te sometas a Dios. Es que tú dependas de Dios. Amén. Confíes en Dios. Entonces, una alma que está encarcelada es una alma que está atada. David dijo, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Amén. Entonces vemos mucha gente que no puede conectar con Dios porque no se ha sanado, no se ha podido rendir, no ha podido tener un encuentro porque todavía está dependiendo mucho de nosotros mismos. Estamos viendo todo lo que nos pasa natural, pero no hemos decidido ir al sanador y decir, Señor, sáname. Yo una vez escuché a un pastor hablando de lo siguiente, que él no se había sanado, que estuvo por mucho tiempo en la iglesia, pero no se había sanado, porque a él en la iglesia se le ponía mucho a orar, mucho a ayunar, pero que ahora él y que él tenía falta de perdón, y que ahora él estaba yendo a psicólogo para ser sano. Yo puedo decir y testificar que a mí Dios me sanó. Amén. Y no me sanó psicólogo, no me sanó, no. Dios lo hizo conmigo. Y yo era una persona que no sabía manejar, no podía enfrentar situaciones difíciles, era muy débil, pero Dios vino y sanó mi corazón, liberó mi alma de donde estaba presa y encarcelada y me sacó para servirle a Él. Y yo sí sé que sí se puede llegar a ser sano en las manos de Jesús. Ahora hay una cosa, es que tú tienes que venir a Él para que Él te sane. Amén. Hasta que tú no decides rendirte a Dios, Dios no te puede sanar. Amén. Yo quiero que usted, para concluir, le dé un mensaje a la audiencia, a esas personas que saben dentro de sí que tienen algo que sanar, pero que han postergado esa sanidad por tiempo, han querido postergar ese tiempo de confrontar que te está pasando algo. Yo quiero que usted le dé un mensaje a ellos de cómo pueden acercarse a Jesús. ¿Sabe, Vanessa? Antes de decirle, muchas veces, porque el espíritu de rechazo a veces nos hace culpar a Dios de las cosas que estamos viviendo. Sí. Hay gente que dicen, yo lo he hecho todo, yo he orado, yo he ayunado. ¿Y por qué no lo veo? O sea, si tú estás diciendo, yo he hecho lo que Dios dice que yo debo hacer, si esto no ha funcionado, yo no soy el culpable, entonces ¿quién es el culpable? Dios. Está culpando a Dios. Estoy culpando a Dios. Entonces, creo que tiene que haber un perdón. Yo hoy hablo contigo que estás viviendo quizá en un momento difícil de tu vida, donde el enemigo te está diciendo, mira, lo que tú haces nunca funciona. ¿Por qué tú no has tenido éxito si tú ves buscando a Dios, si tú le estás sirviendo a Dios, si tú estás orando, si tú estás ayunando? ¿Por qué tú no estás viendo respuesta? ¿Por qué quizá las cosas que tú has querido no le estás viendo? ¿Por qué tú todavía no has logrado romper con el ciclo? ¿Por qué todavía se está repitiendo en tu vida ese ciclo generacional? Yo hoy vengo a decirte, porque hay una cosa que tú tienes que hacer. Número uno, Dios no es culpable de lo que a nosotros nos ha pasado. Tenemos que saber que hay un culpable y es el enemigo que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y muchas veces nosotros estamos cerrados, no nos hemos abierto a esa nueva vida y vida en abundancia que Jesús vino a la cruz y entregó su vida para que nosotros viviéramos la vida de Él. Número uno, debemos perdonarnos a nosotros, perdonar a Dios, perdonar a las personas que fueron herramientas del enemigo para detenernos en el camino, para hacernos tropezar, para hacernos caer. Tenemos que recordar que tuvimos padres muchas veces que creían que estaban haciendo lo correcto, pero que no tenían el conocimiento. Y para poder salir de ahí, para poder salir de ese trauma, para poder ser sanado, hay una cosa que debemos hacer y es soltar el pasado y dejar ya de que el enemigo nos tome la mente haciéndonos creer que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que el que ha fallado es Dios. No. Si aquí hay un culpable, no ha sido Dios. Si alguien está fallando, hemos sido nosotros y debemos una cosa hacer, reconocer
que no hemos hecho lo correcto y venir donde el que puede enseñarnos a hacer lo correcto y decirle, Señor, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, porque Él es el Paracleto y Él vino a sanarnos. Y hoy debemos sentarnos con Él como médico, debemos escucharlo a Él como médico y comenzar a hacer las cosas que no hemos hecho con Él. Es sentarnos con Él y rendirnos a Él y pedirle a Él, Señor, enséñame a empezar de nuevo. Enséñame, llévame donde yo no empecé, llévame a empezar otra vez y llévame a yo poder enmendar mis errores. Señor, tú no eres culpable de los errores que yo cometí, pero tú eres el que ayuda y el que me va a ayudar a mí. Y hoy yo vengo a pedir tu ayuda, así que ayúdame a salir de mis propios errores, de las cosas que me equivoqué, de los errores que yo cometí. Hoy te pido que me perdones y que no fuiste tú que me metiste en estos líos, pero ayúdame a salir de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de aceptar esta entrevista. Yo sé que a usted no le gustan mucho estas cosas, pero de verdad le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de poder estar con nosotros y bendecirnos a todos con todas estas experiencias y sabiduría que hay en usted. Muchísimas gracias, Vanessa. Para mí una bendición. Mira, he aprendido algo. Y es que cada vez que nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, hay una bendición para nosotros. Amén. Porque el reino de los cielos es bendición. Y una vez el Señor me ministró a mí, me dijo, si eres bendición, camina como bendición. Amén. Y cuando tú eres bendición, debemos pedirle a Dios que nos ayude donde quiera que entramos, donde quiera que nosotros llegamos, marcar a personas y lugares, dejar huellas, pero de bendición. Amén. Porque somos bendición. Fíjate que el herido no puede hacer eso. Amén. Deja huellas, pero de heridas. Pero nosotros debemos dar huellas de amor, porque Amén. el amor siempre bendice. Por eso que alguien que ama siempre va a dar lo mejor de él. Y yo de verdad que es un honor para mí, una bendición haber compartido contigo. Y pido al Padre que sea de bendición para otro y que si hay mujeres que están atravesando por problemas de rechazo, de abandono, personas que ya dicen a lo mejor este ministerio ya nunca va a volver a rebeldecer, Dios siempre tiene un nuevo comienzo. Amén. Eso es así. Quiero concluir este episodio con unas palabritas acá que escribí. Dice, cuando no sanamos, amamos a medias, servimos a medias y vivimos a medias. Dios no quiere solo hijos salvos, sino también que Él quiere hijos sanos. Y nos pasamos en la palabra de Isaías 61:1, que los leímos, porque solo un corazón restaurado puede reflejar su amor sin ningún tipo de distorsión. Y de verdad que el deseo de nosotros es que Dios llegue a tu corazón y realmente tú puedas recibir esa sanidad perfecta que solamente puede venir de parte de Él. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bendiciones. Bye, bye. Bendiga.